Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat y cuento como siempre con la ayuda y el apoyo de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, los tengas, Leopoldo. Te lo reitero a ti, a toda tu familia, y quiero hacerlo extensivo como todos los días a todos nuestros multimedianos que nos apoyan, nos respaldan y que esperamos que seguirán ampliándose para las buenas nuevas que le estamos llevando, las buenas informaciones. Entramos a la lectura de nuestra agenda nacional con los temas de la agenda de hoy. El tema primero y primario es 36º aniversario del asalto constitucionalista para recuperar el Palacio Nacional en 1965 y la muerte del teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y 4 más de los más destacados miembros de esa fuerza que luchaba por recuperar la constitucionalidad. Mañana 19 de mayo se cumple el 36º aniversario. Aquí tengo de la prensa de ayer tarde una reproducción de las invitaciones que ha acusado la Fundación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez a las distintas fundaciones patrióticas, a los militares y combatientes constitucionalistas, a los amigos y familiares de los caídos el 19 de mayo de 1965 en el intento de la toma del Palacio Nacional, así como a la ciudadanía en general, a los actos de recordación de esta fecha que tendrán lugar este próximo fin de semana. El sábado 19 de mayo a las 10 de la mañana tendrá lugar una ofrenda floral ante la tumba del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez en el cementerio Cristo Redentor de Santo Domingo. A las 5 de la tarde de ese mismo día, la Fundación Coronel Fernández Domínguez depositará una ofrenda floral en homenaje a todos los caídos en dicha fecha en el asalto al Palacio Nacional, en la plaza en que se conmemora ese hecho, en la calle 30 de marzo, esquina Abreu. Arlete Fernández, viuda del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en su calidad de presidenta de la Fundación, así como Emilio Erasme Peña como secretario general, invitan a todos los dominicanos y dominicanas a sumarse a estos dos sencillos actos con que la Fundación honra a quien fuera ideólogo de la Revolución Constitucionalista, militar ejemplar y uno de los dominicanos más dignos de nuestra historia. Yo quiero decir brevemente que esta revolución constitucionalista pasará a los anales de la historia latinoamericana como la única oportunidad que se registra en las últimas décadas, por lo menos del siglo pasado, en que los ejércitos de un país se levantaron para devolverle al pueblo su democracia, o sea, el voto, rescatar el voto que habían emitido en las urnas. Ese mérito se lo van a llevar siempre los soldados dominicanos. Yo he pedido un espacio dentro de nuestra programación y el desarrollo de nuestra agenda para hacer divulgación de algunos aspectos de la historia nacional, de lo que aconteció ese día y en los días previos, a fin de que si puede ser registrado como elementos adicionales a la historia, porque yo fui protagonista directo de ellos. Testigo de excepción. Yo no conocía personalmente al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero inmediatamente los acontecimientos emergieron el 24. Yo me integré, es decir, dejé mi trabajo en la Dominicana de Aviación en el aeropuerto y me dirigí a la ciudad
una vez escuché el llamado que hizo por la radio el doctor José Francisco Peña Gómez a la 1:30 del día en el programa Tribuna Democrática, para integrarme como fuere y de la manera que fuere a lo que allí se estaba ya pregonando. De hecho, me reuní con unos amigos y vecinos del barrio que fueron José Antonio Martínez, el árabe, un luchador que ya murió, que vivía apenas a unos pasos de mi casa, ahí en la 16 de agosto, esquina Inver. Y nosotros entonces nos fuimos al campamento 16 de agosto. Allí ya estaba toda la efervescencia, pero nos regresamos de nuevo a nuestra casa porque no se obtuvo acceso a poder pasar el perímetro del campamento. De hecho, nosotros entonces al día siguiente, el 25, nos reportamos porque vimos que ya comenzaban las actividades aéreas contra el campamento, el bombardeo, y también contra el Palacio Nacional. Dentro del palacio estaba quien está a mi derecha, el arquitecto Leopoldo Españán Anita, con quien fuera designado como el presidente provisional don José Rafael Molina Ureña en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso en ese momento, por razones que todos históricamente conocemos. El desarrollo de los acontecimientos se precipitaron, de ahí pasamos al puente Duarte, donde no podíamos obtener un arma, que era lo que deseábamos para nosotros ponernos a participar activamente en todo aquello. De hecho, cuando nos dirigimos hacia el sur de nuevo, hacia nuestro barrio de San Carlos, ahí observamos que el coronel Nogueras, el capitán La Chapelle y un amigo nuestro que había estudiado con nosotros en la escuela normal, el ex alférez, en esa oportunidad, en esa circunstancia, Jesús de la Rosa Cano, se encontraban desarrollando actividades cerca del parque y nosotros también quisimos integrarnos a ellos. De hecho, unos aviones que estaban bombardeando, que estaban ametrallando el Palacio Nacional ese mismo día, pues ametrallaron también el Parque de San Carlos. Nosotros seguimos hacia el sur y el día 26 esos mismos aviones hirieron al coronel Noguera, 26 o 27. De hecho, yo recuerdo que al dirigirnos hacia el sur nos fuimos a la calle Padre Villini porque provisionalmente nos encontramos, se había instalado el cuartel general en la Canela, esquina Pina, y allí pues pudimos conversar con el comandante Montes Arache, que se había integrado también. Vino entonces aquel acontecimiento del asalto a la fortaleza Osama, y se recuperaron muchas armas, muchos parques, etc. De hecho, lo que quiero relatar es lo siguiente: el coronel Fernández Domínguez no se encontraba en el país. Yo no sé en qué fecha regresó. A nosotros nos asignaron, a José Antonio Martínez, a mí, a otro amigo que se llamaba Francisco García, la misión de que una vez el palacio se encontró desierto, los norteamericanos pues iniciaron una operación para dotar al palacio de efectivos de los regulares. Se decía que era de los regulares de Montaz Guerrero, que estaba en San Cristóbal, y también de norteamericanos que lo comandaban, y ellos se introdujeron dentro del palacio. A nosotros nos tocó un puesto de observación en el edificio Diamond. Allá cerca de la terraza había una ventanita que todavía está ahí, pero ya ha sido reparada. Ese era el edificio Garrido Puello. Exactamente. Entonces nosotros nos trepábamos allá arriba para hacer las observaciones que pudiéramos hacer desde la distancia. Y también veíamos que los helicópteros norteamericanos, que todas las noches nos estaban paseando por encima y llamándonos con unos altoparlantes que nos rindiéramos y que miren, y tirándonos volantes, etcétera. Nosotros seguíamos nuestra labor e informábamos de ello al coronel Montes Arache. Recuerdo que el coronel Montes Arache, o quien fuere, ordenó que a esa dotación que estaba en la 30 de marzo esquina Inver se le colocara una ametralladora 50 refrigerada por aire, en donde se cavó y se empotró un pie de esos que había en los barcos, que fue sacado de la fortaleza Osama, y se empotró la ametralladora ahí, y se le dotó de un tanque ligero, el único tanque ligero que existía en la revolución, que después fue volado el día 14
de junio, cuando avanzaron los Yankees, en la Altagracia, esquina Ravelo. Ahí murió el tanquista y el tanque fue despedazado. Bueno, de hecho, entonces, todos estos datos de inteligencia que nosotros recopilábamos con los aterrizajes de los helicópteros en la noche, llevando pertrechos y esas cosas al Palacio Nacional, a la dotación que estaba en el Palacio, se lo llevábamos a Montearache. Y recuerdo que en la Osvaldo Báez, Montearache estaba residiendo en una casa que había ahí, en una residencia. Entonces fuimos, Antonio Martínez y yo, conversamos un rato con él y él me regaló una pistola 45. Esa pistola también tiene su historia, pero la voy a dejar de lado. Entonces, nosotros nos fuimos a nuestro comando. El día 19 de mayo, yo no sabía, nosotros sabíamos que el coronel Fernández Domínguez ya había llegado al país hacía unos días antes, pero nosotros no teníamos información de que iba a ocurrir lo que se estaba planeando. De hecho, vimos todo el movimiento porque nosotros, cuando estábamos en el Conde, nos dieron instrucciones de que nos regresáramos a nuestro comando. Nuestro comando era el único comando que tenía, comando 30 de marzo, 6 hombres ranas en su dotación, designado ahí por la proximidad de apenas 150 o 200 metros del Palacio Nacional. Entonces ahí también, como dije, estaba dotado de armamento pesado. Entonces, cuando nosotros observábamos todo aquel movimiento dentro del palacio, en un momento dado nos llegaron a detectar y nos abrieron fuego a la ventana y casi la tumban a tiro. Nosotros pudimos salvaguardar nuestra integridad. Ese día 19, llegando a mi casa, me encuentro en el zaguán de mi casa al coronel Fernández Domínguez y a Juan Miguel Román. Yo no conocía al coronel Fernández Domínguez, pero Juan Miguel Román había tenido oportunidad de conocerlo en la calle del Conde, donde me lo presentó un amigo mutuo que se llamó Juan Molina Pichardo, un dirigente del 14 de junio. Ahí habíamos departido en un restaurante que se llamaba el Roxy. De ahí entonces él me pidió que le proveyera de un poco de agua porque tenía sed. Y yo, desde luego, subí a mi casa, que estaba solito yo allí, le traje todo el agua que fuera necesario. Conversamos un rato. Mi casa estuvo ubicada en la 16 de agosto, esquina Inver, donde se encuentra un hidrante ahí en la esquinita. Al doblar, ahí mismo está el zaguán. Ahí estaba escondido el coronel Fernández Domínguez. Cuando comienza ya todo el desplazamiento, yo veo que, observo que una columna viene por la 30 de marzo, ya otra columna está subiendo por la Doctor Báez, otra columna está subiendo por la Julio Verne, otra columna está subiendo por la Doctor Delgado, y yo me integro a la columna del 30 de marzo, que era la que estaba ahí mismo, casi frente a donde yo vivía. De hecho, entonces, todos los ranas que allí estaban también se integraron a esa columna. El coronel Fernández Domínguez cogió esa columna. Creo que algunos dirigentes del 14 de junio también estuvieron por esa columna. Pero en la calle Uruguay, por la calle Uruguay también subió una pequeña columna que se encontraba Ilio Capocci, se encontraba Morillo, y se encontraba en la de la Doctor Báez, se encontraba Andrés de la Rivière. Todos esos valerosos hombres murieron en esa empresa. De hecho, cuando iniciamos el ataque, estamos subiendo por la 30 de marzo y el tanque que teníamos en el comando sube junto con nosotros. Pero el tanque no quiere arriesgarse demasiado, tira unas cuantas ráfagas, lanza unos cuantos proyectiles. Perdón, vamos a precisar otra vez. Ustedes salieron entonces del Callejón Inver. Sí, del 30 de marzo, esquina Inver, okay. De ahí mismo. Ahí estaban también Santana Milán, un muchacho que era piloto de Dominicana de Aviación. Ahí estaba Alba Minaya, el capitán Alba Minaya también de Dominicana de Aviación, que habían ex militares y otros ex militares. Era una operación que venía de distintas vertientes a confluir todas en el Palacio. Y ustedes venían de este a oeste. De este a oeste, para tomarla de ese costado. Exacto, subiendo hacia el norte por la 30 de marzo. Mientras las otras columnas se movían hacia el norte también por las calles que he mencionado. Entonces, nos adentramos en los patios de la parte de las viviendas que están en la parte occidental de esa misma calle 30 de marzo, mientras el coronel ¿cómo se llama? Juan Miguel Román
avanzaban más adelante. El fuego era tremendamente compacto y nutrido. Creo que oí nombrar al dirigente PLDista, que fue secretario de Estado de Interior y Policía, Jorge Botello, que a él lo hirieron en ese patio. Ese patio era la casa de un amigo que también estaba en el comando, que participó con el comando, apellido Rodríguez, Papito Rodríguez. Entonces, éramos vecinos todo el barrio. Entonces, yo me quedo observando qué está pasando con el coronel Fernández Domínguez una vez que el tanque trata de avanzar. Él trata de avanzar con el tanque, pero el tanque le es ordenado que se retirara y tratara de llegar a otra de las columnas que avanzaba, a la que avanzaba por la Doctor Báez. El tanque trata de bajar y tomar por el frente del palacio. Lo detuvimos y le dijimos, no, baja por la 30 de marzo y da la vuelta y sube de nuevo por la Doctor Báez. Entonces así lo hizo, subió por la Doctor Báez, allá el tanque se fue. Nosotros nos quedamos solos ahí tirando lo que se podía tirar. Y en esa va y bien, como a las 4:30 de la tarde, quizá un poco más avanzado, a las 5, era un día muy gris, un día bastante oscuro. Todavía era oscuro aunque fuera de día. Comenzamos a escuchar que el coronel Fernández Domínguez gritaba desde la acera de enfrente que avanzáramos y que avanzáramos, pero no podíamos dar un paso hacia adelante. Desde la acera de enfrente, la parte este de la 30 de marzo, porque la 30 de marzo corre de norte a sur. Él está en la parte este, casi en la esquina de la 30 de marzo con Abreu, en el triangulito. Entonces ahí, el coronel Fernández Domínguez, yo me retiro hacia atrás, el coronel Fernández Domínguez decidió cruzar junto y detrás le sigue Román. Bueno, pues decidió cruzar la calle. Sí, cruzar la calle para entrar entonces a un solar, más bien a un solar no, a una casa señorial que existe, muy residencial, que dicen que era de don José Dolores Alfonseca, que fue vicepresidente de la República. Ladrillos, sí, de la familia Ortiz. Exactamente. Que entonces después perteneció a la familia Ortiz. Entonces parece que él intentaba llegar o ahí o seguir un poco más arriba y entrar por un solarcito que había con mucha basura ahí. Ahí quedó el coronel Fernández Domínguez. Cuando se supo que el coronel Fernández Domínguez había sido tocado y que Juan Miguel Román también había caído y que Ilio Capozzi había quedado colgando de la cerca del Palacio Nacional y que Andrés de la Rivière también cerca de la puerta del palacio y que Euclides Morillo también había caído cerca de la verja del palacio. Comenzó entonces la retirada. La retirada fue patética, un silencio sepulcral. Todo el mundo recogió los bártulos y se retiró a sus respectivos comandos con un ánimo derrotista total. A mí me consta, porque hasta los mismos ranas que estaban con nosotros en el comando nos dijeron, yo creo que hasta aquí llegamos. Porque todos creíamos que una vez se dieran cuenta, se percataran de esa situación, iban a salir del palacio en tropel para arrollarnos a todos. Porque en el palacio había una concentración de efectivos bastante nutrida, bien armada y muy bien protegida. Además tenía a los norteamericanos con sus helicópteros volando sobre nosotros, diciéndoles exactamente cuáles eran todas nuestras posiciones. La verdad era que era una situación bastante fuerte. En la noche, comenzó a caer la noche a eso de las 6 de la tarde. Comenzó a caer lentamente y ya vamos a terminar. Este es el último capítulo de la vida del coronel Fernández Domínguez. La noche se puso negra, completamente negra, porque había una nublazón, como bien dije. Se cerró el cielo, no había luna y no había luz en la calle. En algunas casas había luz, en la mía había. Y en la casa de abajo de don Berto Guzmán también había luz y teléfono. Y resulta que nos llega la instrucción de que deberemos rescatar los cadáveres de Fernández Domínguez y de Juan Miguel Román. Nadie quería arriesgar el pescuezo. Nadie quería subir desde el callejón Inbel hasta el lugar donde estaba el cadáver del coronel y de Juan Miguel. Entonces un grupo, dentro de los que estaban 3 de los ranas, no todos 3, se encontraba Manuel Adame, se encontraba, que le decían Cucaracha, no sé su nombre, no recuerdo su nombre,
y se encontraba otro rana llamado Gerardo. Le decían Gerardo, que de hecho se casó con una muchacha de la residente en el callejón, y ahí ellos vestidos de negro, y nosotros tuvimos que quitarnos unos 6 o 7 civiles, dentro del que se encontraba una persona que le decíamos Quitía, que vivía en el callejón, en la Emilio Prudón. Ese muchacho muy valiente se adelantó y se tiñó con carbón, con un cico de carbón, que había unas carboneras ahí, para hacerse menos visible, pero eso no era necesario, puesto que ellos tenían gárgolas para observar objetivos nocturnos, ¿no?, que le proveían los norteamericanos. Si hubieran querido darnos un balazo, yo estoy seguro que nos lo hubieran dado. Entonces subimos lo que pudimos avanzar, mientras más lejos pudimos llegar mejor, pero esa persona, ese joven, junto con otro joven más y un hombre de rana, pudieron llegar al cadáver del coronel Fernández Domínguez y pudieron tomarlo por los pies y amarrarlo con algo, creo que fue una soga que pudimos, y traerlo a un lugar más próximo donde estábamos todos, donde estaba un grupo mayor, porque otro tercer grupo se quedó más abajo. Y entonces pudimos agarrarlo y salir huyendo para abajo a la 30 de marzo hasta llegar a la Inver y salir corriendo y doblar ahí mismo y llegar a la casa de don Beto Guzmán, debajo de mi casa. Ahí lo estaba esperando el coronel Montearache, que había llamado a Francis, al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y le había dicho que ya tenía en sus manos el cadáver del coronel Fernández Domínguez. Entonces también hicimos lo propio con Juan Miguel Román, pero el cadáver de Juan Miguel Román fue obtenido, rescatado por el 14 de junio. Ya una vez lo habíamos bajado abajo, ellos lo tomaron y se lo llevaron en una tanqueta, lo que decían una tanqueta. Pero el coronel Fernández Domínguez, que estaba ahí fuera de la casa, en el portal de la casa, próximo al zaguán donde unas horas antes había estado conversando conmigo, llegó el carro del coronel Camaño, que con lágrimas en los ojos abrazó el cadáver, lo introdujo en la parte trasera de su carro y se introdujo él también, y lo vi llorar, y partió de ahí hacia abajo. Montearache le siguió detrás con su jipe y toda su gente, jipe que habíamos capturado unos días antes de unos americanos que habían accidentalmente entrado por la 30 de marzo, por la parte sur, y ese también es parte de la historia de ese pedacito de gloria. Me ha tocado tener que relatar esto porque yo se lo había hecho ya a amigos muy cercanos, como es el arquitecto Leopoldo Espallán Anita, y a otros amigos también, pero nunca lo había hecho público. Intenté una vez hacérselo al secretario de la Fundación Fernández Domínguez, dicho sea de paso, el señor Erasme, cuyo primo hermano, el cadete Erasme, también fue comandante de ese comando y con quien me guarda una muy buena relación, una estrechísima relación, el recuerdo de esos momentos. Así es que le acabo de relatar el último capítulo de la vida del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que mañana cumple 36 años de muerto. Gloria a Rafael Tomás Fernández Domínguez y a todos los que cayeron en esa empresa. Ilio Capocci, Andrés de la Rivière, Euclides Morillo, el comandante Fernández Domínguez y... ayúdame por favor. No, ahí ya están todos los que se han mencionado. Yo te insto, Roger, a que lo escribas. Bueno. Ese es un capítulo que tiene detalles que son inéditos y tú debes contribuir a que se conozcan todos sus pormenores. Esa página de la lucha que se libró. Y yo debo decir lo siguiente, ya para cerrar el tema por el día de hoy, que ese sacrificio fue ocasionado por la salida que se le forzó al doctor Molina Ureña de Palacio, porque el doctor Molina y un grupo reducido, entre los cuales estaba yo, nos quedamos en el Palacio Nacional hasta el último momento, hasta que se nos fue a buscar, porque un grupo había ido a la embajada
en la tarde del 27 a buscar la intermediación del embajador W. Tappy Bennett, que estaba fuera del país y había llegado en las primeras horas de la tarde del 27. Ya yo he relatado los pormenores de ello, pero debo reiterar que fue el propio coronel Camaño que fue al Palacio Nacional a buscar a Molina y a decirle que había que ir a la embajada norteamericana. Esa salida del Palacio, después de haber soportado todo el bombardeo de la Marina, de la aviación, de haber quedado solo, todo eso está recogido en varios libros. La guarnición de Palacio había desertado y quedábamos totalmente solos en Palacio. Cualquier grupito de esos de ejecución hubiera entrado y nos hubiera matado a todos. Claro, hubiéramos disparado, hubiéramos tratado de defender nuestras vidas, pero estábamos sin guarnición ya en Palacio. Y eso determinó ese sacrificio inútil de esas valiosas vidas en la búsqueda de recuperar la sede del poder político de la nación dominicana. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Y volvemos con la agenda. Pues bien, volvemos entonces a nuestro temario de hoy, Roger. Sí, señor. Déjame leer la primera porque ya esto se ha convertido en una especie de rutina, informar a la nación en el ámbito de los combustibles. Que en este fin de semana va a bajar el precio de las dos gasolinas, 1.90 la premium y 1.84 la regular. Llama la atención que esta declaración del señor Lockwood, el inefable señor secretario de Estado de Industria y Comercio de este gobierno, se produjo en un tiempo tan temprano como el jueves. Generalmente este aviso sale el viernes en la tarde y entonces ya el sábado sale la publicación oficial. Desde el jueves está él anunciando esto, lo que obviamente indica la preocupación del gobierno por el clima de tensión que existe y buscando relajar un poco, bajar un poco la tensión. También se anuncia que la comisión que está a cargo del programa de compensación social supervisarán el subsidio del gas licuado de petróleo para evitar distorsiones. Ojalá que puedan evitar esas distorsiones, porque las distorsiones tienen raíces muy profundas. Y por otro lado tenemos una información muy interesante, y es que el Senado devuelve a Mejía, decía el presidente, la reforma de la ley de hidrocarburos. Alburquerque recomienda ajustar precios cada 45 días. Correcto, es lo que hemos estado diciendo. Señor, si tenemos lo que llaman un stock, es decir, un depósito de combustibles que oscila de 30 a 45 días, entonces ¿cómo es posible que nos estén haciendo oscilar los precios con las fluctuaciones que se dan no de día a día, sino de hora en hora en la bolsa de los países que están metidos en el juego de la globalización bursátil, pero específicamente la bolsa de Nueva York? Entonces a todos nosotros nos tienen oscilando con la bolsa de Nueva York. En primer lugar, ni nosotros nos suministramos con los precios de la bolsa de Nueva York. Y segundo lugar, si nosotros tenemos 45 días de almacenaje, pues tenemos 45 días de amortiguación, porque si hay variaciones allá, bueno, no se pueden venir a reflejar, a menos que sean permanentes y duren hasta el momento en que la nueva orden que viene a reemplazar ese stock que se ha agotado, que se haya subido el precio. Entonces si ha subido, entonces cuando ese combustible salga al mercado, saldrá un nuevo precio. Pero definitivamente ese es un paso en la dirección correcta. Eso no quiere decir que es todo lo que hay que corregirle a esa ley. Esa ley tiene que evitar o eliminar el misterio que hay con los combustibles. Y ya he dicho que en el fin de semana que termina ahora, en el aviso que antes salía en el internet, en la semana antepasada, había ya una ventana donde uno podía accesar el detalle de cómo se componía el precio de paridad de importación. Aunque ahí estaba todavía limitada la información,
puesto que no se decía dónde se compraba, a qué precio se compró, a quién se le compró, el costo de transporte, es decir, una serie de rubros para poder llegar a el valor CIF aquí ya en Puerto, en Santo Domingo, de cada uno de los combustibles. Pero bueno, ahí nos revelaba una serie de cosas, entre ellos una especie de impuesto clandestino, impuesto por una resolución número 233 de la Secretaría de Industria y Comercio, que le pone 2 centavos de galón a todos los combustibles que se consumen en el país, menos el gas licuado de petróleo. Yo hice un cálculo. ¿Cómo cuánto hacía? Eso al año suma 28, como 30 millones de pesos. 30 milloncitos de pesos que al lado de lo que se están manejando y se están robando de un tiempo a esta parte en todos estos negocios que se están haciendo a costa de los dominicanos. 30 millones no son nada, pero resulta ser que el secretario de Industria y Comercio está obligado a decirle al país, al presidente, al Contralor General de la República y eventualmente a alguna autoridad de justicia qué se está haciendo con esos 30 millones. ¿Verdad? Porque esos fondos ingresan directamente a la Secretaría. Es que no se sabe. No se sabe. Es decir, usted quiere que aclare el mecanismo y aclare los fondos. No se sabe. Vamos, aclare todo. Queremos que nos digan, ¿verdad? Y que además esa resolución 233 que no aparece en la página de internet, no está listado entre las resoluciones que se han dictado, pero aparece ahí en ese desglose, ¿no? De lo que son los componentes del precio de paridad de importación. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo usé públicamente esa información, de repente desapareció ya en internet. Sí, ya no apareció, ¿verdad? Más. Míralo aquí. Gal, pesos por galón, 2 centavos. Míralo ahí. Todos los productos están afectados por ese impuesto, excepto los 2 últimos, que es el gas licuado de petróleo de uso doméstico y el de comercial e industrial. Todos los demás tienen 2 centavos. Y mire lo que dice aquí. Esto lo tiré yo en el internet de lo que salió de la información de la misma secretaría. Más galones, resolución 233. ¿La puede ver ahí? Resolución 233. 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos. Entonces, al secretario de Industria y Comercio que reponga la información que quitaron, que la reponga para que demuestre que no hay nada que ocultar, ¿verdad? Que la reponga, porque ya los precios de paridad de importación de la semana pasada a esta ya subieron. ¿Esta qué pasó? Entonces nosotros queremos saber cómo fue que subió. El pueblo necesita saber cómo es que suben o bajan los precios de los combustibles. Eso tiene que ser obligatoriamente establecido en la modificación que se le haga a la ley, para que se terminen los misterios, incluyendo los datos que ellos nos están poniendo ahora mismo. Vamos a seguir con los otros. Continuamos, entonces. Política nacional. El periódico hoy titula: seleccionan primeras 15.000 familias beneficiarias del subsidio de 300 millones, de 300 pesos. Usted fue. Ojalá fueran 300 millones. El Nacional, sí señor. Leonel disertará ante dominicanos en la ciudad de Chicago. Bueno. En campaña, Leonel. El hombre anda con el dinero de la fundación. ¿Cómo que se llama? Yo ni me acuerdo. Es una fundación que se llama algo así como Desarrollo y tal, Global. Sí, Global, Fundación Global. Fundación Global. Sí. Y tiene un sublema por ahí sobre desarrollo. Y él anda por ahí ahora renegando del neoliberalismo. Y va de un sitio a otro y establece relaciones. Ahora va a firmar algo con una universidad en Chicago, creo que es que va. Y está en Chicago, ¿verdad? Entonces, sí. Pero anda acompañado de un pariente mío. Uh-huh. Sí. El concejal Adriano Espaillat es pariente mío de Nueva York. Y anda entonces firmando, dice aquí que
Leonel disertará ante dominicanos. Dice el exmandatario dominicano dictará una conferencia en calidad de orador principal en la cena anual de la Asociación Dominico-Americana del Medio Oeste, cuya sigla en inglés es DAMA, que tiene su sede en Chicago. De acuerdo a una nota de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, así que se llama. Democracia y Desarrollo. Que preside Global Fernández, Democracia y Desarrollo. el dirigente político aprovechará ese viaje para reunirse con la rectora de la Universidad de Illinois, doctora Sylvia Manning, así como con funcionarios municipales y miembros de la comunidad dominicana residente en Chicago. Aquí indicó que en ese centro de altos estudios el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana sentará las bases para una estrecha colaboración entre la fundación que preside y las autoridades de la academia. Informó que en la cena donde disertará Fernández también tendrá una intervención a Diano Espaillat, único dominicano miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York. Y por ahí dice que el doctor Leonel Fernández regresó la semana pasada de un viaje por España y Francia, donde realizó contacto con personalidades, etcétera. Él está en su campaña para ver si vuelve a ser presidente de este país. Bueno, pero escogió a la universidad que de todas las universidades norteamericanas es el alma mater de la filosofía de la corriente neoliberal que se inició primero con el monetarismo de Milton Friedman. Ajá. Ahí por está. Eso que le llaman los Chicago Boys. Correcto. Ahí está el centro de la elaboración de todos estos asuntos que nos están viniendo desde allá, y que después hay otras fundaciones dentro de los Estados Unidos que amplían, detallan, etcétera, para mandarlo a través de del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, como políticas internacionales de globalización. Ese es el corazón de todo eso. Y ahí fue Leonel, bueno, no sé a qué. Vamos a ver. No, él está en lo suyo. Bueno. Él el primero se está quitando de arriba el mal olor que tenía. El tufillo neoliberal de su gobierno. Y está además haciendo una propaganda internacional de personas adversas a la doctrina neoliberal. ¿Qué es la mejor forma de usted encubrir lo que usted hace desde el gobierno? Bajo la sombra. Porque entonces desde afuera se tiene una percepción de las cosas y usted aquí hace todo lo contrario. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos en el clima social, tenemos que en el siglo titula Vándalos asaltan en autopista 6 de noviembre. Esa es la que va de Santo Domingo. Esa es la que va para San Cristóbal. Señores, yo les he dicho que la situación del país, y por eso hemos sido partidarios de la remoción del general Candelier. Se va corroyendo. Porque él ha demostrado que no ha sido capaz de enfrentar la delincuencia generalizada y el estado de violencia generalizado, que constituyen obviamente un desafío al jefe de la policía. Y yo no voy a negar, como se ha dicho, y además algunas personas han llamado para decir, que puede haber del sector de la misma policía los que engendran este tipo de violencia, porque usted puede hacer fracasar a un jefe de la policía de dos maneras. Usted, por ejemplo, como siempre, ha habido una tradición de poner jefes militares que se adscriben a la Policía Nacional y se designan jefes de la policía. Y entonces a los que están dentro de la policía, eso le puede caer bien o le puede caer mal. Si le cae mal y quieren hacer fracasar al nuevo jefe, generalmente le cae mal. Cuando le dan una orden de ir a combatir alguna situación, entonces se les va la mano y producen un desastre y eso repercute en el jefe de la policía. O si no, no se le va ninguna mano porque no hacen nada frente a la delincuencia y eso también repercute contra el jefe de la policía. Si usted puede hacer fracasar al jefe de la policía. Pero nada, eso son parte de las reglas del juego. Es decir, que cuando alguien acepta ir a la policía, tiene que saber que tiene que enfrentar esa situación. Y yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández, Candelier en un momento dado salió en la prensa que había redoblado su custodia. ¿Ustedes saben dónde? Dentro del mismo cuartel de la policía. O sea que él no se sentía seguro dentro del propio cuartel de la policía. De modo que sin negar nada de eso, hay que decir que esa policía que fue y apaleó a los médicos, bueno, ahí determinó que Candelier ya agotó
si era que podía haber hecho algo en la policía, ya ahí agotó el último de sus recursos, porque demostró que no podía ni siquiera orientar correctamente a la policía para enfrentar una marcha pacífica de ciudadanos cuyos derechos la policía está obligada constitucionalmente a respetar. Ahí quedó. No, y esta metodología de las llamadas redadas indiscriminadas, No, pero mientras tanto todos estos vándalos están regados por todas partes. A los que menos atrapan en esas redadas son precisamente a los delincuentes. No, a los traficantes. pero es que hay situaciones que son crónicas. Por ejemplo, eso de la autopista Duarte. Sí. Hay una zona de la autopista Duarte que es altamente peligrosa en ciertas horas de la noche porque se dedican a tirarle peñones, o se ha denunciado que ponen grasa en el pavimento para que los vehículos resbalen y se accidenten, y entonces ir a asaltar a los accidentados. Exacto. Y ahora ese vandalismo se ha extendido a la autopista 6 de noviembre. Y entonces, ¿por qué no hay una policía móvil En esa carretera, para vigilar esa carretera? Claro. No hay concepto de organización para policial. preservar la seguridad ciudadana. Policial verdadero. Entonces eso es. Yo lo lamento por el señor Candela. En el Listín Diario, un titular que señala: a cárcel secreta el acusado de 2 muertes en Capotillo. Lo traducen a una cárcel secreta. En el Nacional, se entrega acusado de matar 2 en Capotillo. Dice esclarecer pronto muerte de exdiputado en Bonao. Ese es de Lara, el diputado Lara, aspirante a senador, que desgraciadamente fue muerto de una manera alevosa. Bueno, eso es parte de la situación que se está viviendo. La composición que se está viviendo. Realizan marcha en Bonao contra la delincuencia. Será como es reacción también a esa situación. Sí. Con respecto al ámbito de salud, el Listín Diario nos titula de la siguiente forma: aparecen 2 casos de malaria africana en República Dominicana. Y hay que decir que eso lo trajeron 2 misioneros que viajaron a África. Y entonces y murieron. Murieron. Sí. Y esa malaria sí es dura. Es un Eso no es virus con que quinina. no hay forma, que es resistente a todo. Con lo referente a Haití, el Siglo señala: apresan decenas de haitianos en operativos. La Cancillería asignará agentes de seguridad al sacerdote Pedro Rucuoy. Yo creo que usted va a decir Ricuá. Ese señor es el mismo sacerdote que fue a Costa Rica a dar testimonio contra la República. Pero él fue la misma persona que hace ya un par de meses atrás denunció que se le habían producido amenazas contra su vida, o incluso un intento. Y tenemos claro que el intento vino de haitianos, no vino de ningún sector nacionalista lastimado con los actos antidominicanos de este señor. Y ahora parece que tiene algún tipo de problema que viene siempre desde Haití, y la Cancillería Dominicana le va a poner seguridad al señor Ricuá. Nosotros no queremos que le pase nada. No. Lo que nosotros queremos es que se vaya del país. Sí. Eso es lo que nosotros le pedimos al gobierno de Leonel Fernández de Unión Nacionalista, que declarara persona no grata al señor Pedro Ricuá. Y una comisión de Unión Nacionalista visitó al anterior nuncio apostólico de su santidad el Papa aquí en la República Dominicana, y le pedimos que sacara del país la pastoral haitiana, que la llevara al territorio haitiano, porque no tiene absolutamente ningún sentido, excepto el sentido negativo de traer a los haitianos para acá para entonces predicarle el evangelio en territorio dominicano. Ah, qué bien, ¿eh? La Grey está en Haití. Que si allá está su feligresía, entonces la misión evangelizadora tiene que ir a donde está su feligresía, y allá tiene que predicarle el evangelio. Bien, continuamos entonces con el ámbito de la economía nacional. El Listín Diario titula: la CEPAL varía la previsión sobre el Producto Interno Bruto de República Dominicana. Lo esperábamos y lo sabíamos. Ajá. Bueno, ahora tiene que decir que va a reducir, ¿no? Sí. De todos modos, ellos siguen diciendo que la economía de la República Dominicana denota crecimiento. Y yo quiero volverle a reiterar a todos los dominicanos que crecimiento es exactamente un término
que equivale a expoliación. El crecimiento es la acumulación de riqueza de parte de unos pocos, a costa de los muchos, que somos la mayoría de todos nosotros. Entonces, cuando hay crecimiento de la economía y no hay redistribución de la economía, hay una expoliación. Y es sobre todo cuando es una riqueza que se acumula para llevársela del país. Entonces, lo que queda es repartido entre los dominicanos, cabe a pobreza. Y por eso es que este es un modelo que engendra pobreza, para que nos entendamos. Ahora la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dependiente de Naciones Unidas, que nos ha traído modelos y nos ha llevado modelos. De aquí para allá, de allá para acá. Ahora viene a decirnos cómo es que va la marcha de la economía. Bueno, nadie sabe más que nosotros los dominicanos y lo medimos con el termómetro del estómago. ¿Cómo va la marcha de la economía? Es un buen termómetro. Sí. Continuamos entonces con ese mismo ámbito. El periódico, el Listín Diario también titula: el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, se opone a un seguro por cesantía laboral. Ese seguro existe en los Estados Unidos. Bueno, se llama el unemployment. Para que estemos claros, lo que están diciendo los representantes de los empresarios, aunque muchas veces ellos no representan a los empresarios nada, es que si hay alguien que es despedido, entonces en ese régimen de seguridad que se ha promulgado con bombos y platillos, en los Estados Unidos, el que es despedido automáticamente el Estado lo asume. Nada más tiene que ir a registrarse en una oficina de muchas que están regadas en todo el territorio de los Estados Unidos y automáticamente el Estado norteamericano le da un apoyo económico a esa persona hasta que consigue empleo. Eso es lo que se llama seguro de desempleo en los Estados Unidos. Bueno, se nos ha predicado mucho la seguridad social con esa ley. Y yo dije aquí que esa ley iba a ser un salto al vacío, que no había nada resuelto y que cada vez que uno planteaba un problema específico, ¿cómo se va a resolver esto? Eso viene en un reglamento. Entonces resulta que vamos ahora a hacer como una especie de acto de fe. Tírate por esa ventana y yo te voy a estar esperando allá abajo, 12 pisos más abajo con una lona. Una pandereta. Y se quitan la pandereta. Sí, bueno, ese es el riesgo que tenemos. Bien, entonces continuamos. En el periódico Hoy, sobre este mismo aspecto de la economía nacional, titula: ¡Vivan las remesas! ¡Vivan! Plantea reorganizar el área financiera del Estado. Consideran puerto multimodal será un motor para el desarrollo del país. Ahí están varias noticias que yo aglomeré. Bueno, primero, vivan las remesas, que el BID anda detrás de echarle mano a las remesas a los dominicanos. Después, lo de reorganizar el área financiera del Estado es una propuesta del amigo el licenciado Federico Lalane. No estamos de acuerdo con el amigo Lalane en eso, porque él está proponiendo que el presupuesto pase a depender de finanzas. Ya trajimos aquí al doctor Gustavo Vice Delgado, primer secretario técnico que tuvo el país, y que fue el quien creó e instaló todo lo que son las dependencias del Secretariado Técnico de la Presidencia, que explicó muy bien que una cosa son las recaudaciones y otra cosa es el gasto. Y no se puede meter en un mismo saco a la entidad que recauda el dinero con la entidad que administra la forma en que ese dinero se gasta. De modo que en ese punto yo voy a tratar de conversar con él para ver si lo disuado de esa posición. Y con respecto a la consideración del puerto multimodal, será un motor para el desarrollo. Sí. Yo no sé si será un motor de aquello de cranque. ¿Usted se acuerda de aquellos motores de cranque que le daban con una manigueta? No, lo que pasa es que tampoco sabemos si la hélice está puesta en un sentido o para dar para atrás. Para impulsar para atrás o para adelante. O para adelante, ¿verdad? Bueno, hay cosas en las que nosotros, hay proyectos en las que a nosotros nos embarcan, que está fuera de nuestra dimensión en el momento, es decir, está fuera de desfasado del tiempo. Eso podría venir a lo mejor en 50 años, qué sé yo, en 40. Pero nos venden esas ideas y vienen y la incorporan a lo que se llama el esquema de desarrollo del país. Y nos dan una campanita todo el tiempo. El desarrollo. No, y además dicen, no, porque como no tenemos los recursos, entonces vamos a buscar los recursos en el sector privado. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Pues es muy sencillo.
nosotros le damos una concesión por 20 o 30 años o 40 años como lo de los aeropuertos, para que ellos sean los que invierten cuando en realidad nos están sacando todo el dinero del bolsillo. Y nosotros asumimos la responsabilidad de la deuda. Ajá. También, y ustedes operan esas instalaciones. Entonces pasa lo que está en la próxima noticia. Destruyen contadores de Norte en comunidad de Neiva. Pues, lo hemos dicho, llegará un momento en que la indignación que tienen los dominicanos como usuarios del sistema eléctrico nacional, clientes por contrato de la Corporación Dominicana de Electricidad, quienes nunca nos han devuelto nuestras fianzas, y que de repente nos encontramos que hay otro que nos está cobrando sin que nos hayan devuelto nuestra fianza, y a quien no hemos autorizado que le transfieran nuestro contrato, y que nos está facturando como le da la gana, y que nos está poniendo el precio que a él le da la gana, y que el gobierno se lava las manos irresponsablemente para dejar desprotegidos a los ciudadanos, a los consumidores. Entonces llegará un momento en que la gente tiene que reaccionar. Como está haciéndolo ahí, desgraciadamente. No le dejan otros recursos. Y continuamos con la economía internacional en este caso. Que los Estados Unidos, el señor presidente Bush, lanza una nueva estrategia para producir energía. Esa sí es buena. Bueno, déjame decirle una cosa. Aunque sea brevemente, díganos algo sobre eso. No, yo vi en la televisión antes de salir para acá la reacción a esto. Le estaban tirando camionadas de carbón en la calle frente a la casa del vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Dick Cheney. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que está proponiendo el señor Bush ya se había batido en el proceso electoral norteamericano. Porque el señor Cheney trabajaba entonces, o salió de ese trabajo para ser el candidato a la vicepresidencia, con una firma petrolera que anda buscando que se levanten ciertas disposiciones de protección de áreas de Alaska, que le llaman los Alaska Slopes, o sea, las laderas de Alaska. Y entonces eso está protegido por razones ambientales. Y hay que recordar que fue un derrame de un buque, el Exxon Valdez, que produjo el desastre ecológico más grande de la historia de los Estados Unidos y todo el litoral del oeste de los Estados Unidos en el Pacífico. Pues bien, pues yo vi en la televisión cómo el pueblo de los Estados Unidos ha reaccionado y le han mandado varias camionetas de carbón a la casa, frente a la casa, y le han puesto encima unos tanques vacíos con las marcas de las grandes transnacionales. Eso está en la televisión de hoy. Pero a mí me da la impresión, y esto es un punto de vista muy particular, que se está utilizando la misma estrategia que se utilizó con la República Dominicana, este paísito tan chiquito que a veces sirve de laboratorio, porque aquí se probaron hasta armas en 1965. Y es la de que los productores de energía de diferentes estados, particularmente estados que estén controlados por los demócratas, comienzan a tener problemas. Y comienzan en la generación a crear un estadio de cosas que provoque una crisis para entonces crear las condiciones mentales, pero al pueblo norteamericano le será quizás para el gobierno un poquito más difícil que lo que le fue aquí. ¿Tú te refieres al estado de California? Sí, al de Nueva York, que ya van a continuar con eso allá también. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, es todo por hoy, por esta semana. Le pedimos excusa a nuestros multimedianos porque hoy nos comimos su espacio también, pero teníamos que dedicarle tiempo a la recordación de los hechos de 1965, porque las nuevas generaciones dominicanas tienen que aprender que lo poco que nos queda en este momento de disfrute de libertades democráticas se lo debemos a los muertos de entonces. Bueno, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Les habló Leopoldo Espaillá Nanito y Roger Ogando. Que la disfruten todos ustedes y hasta el lunes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.